Bueno, vamos a empezar y yo, como siempre, voy a presentar a Álvaro de manera muy breve. Y hoy pues terminamos el último curso de los cursos de los martes, el quinto curso de los martes, que se titula, si recordáis, Mujeres en la Historia de Asturias, y que organiza la doctora Rosa María Cid López, que no puede estar hoy aquí con nosotros para decir la última palabra, así que bueno, la voy a decir más o menos yo. Un curso que está organizado por el Ateneo Jovellanos y por la Fundación Municipal de Cultura. Es la última conferencia de este curso, pero bueno, no os preocupéis que ya estamos pensando en hacer más en el 2026. Y esta última conferencia la va a dar Álvaro Solano Fernández Sordo, que es también colega en la Universidad de Oviedo. Es doctor por la Universidad de Oviedo con premio extraordinario de tesis doctoral. Tuvo o disfrutó de un par de becas de las competitivas, la FPU, que es la formación del profesorado universitario, y la Severo Ochoa, y que además fue profesor en las universidades de Sevilla, en la Complutense y ahora por fin ya en Oviedo, donde se quedará, esperamos. Claro, tiene lo que os digo siempre, tiene un currículum tan extenso que no le voy a hacer yo aquí ninguna gracia con las 4 cosas que voy a decir, porque tiene montones de estancias de investigación, pues para que os hagáis una idea, en la Universidad de Porto, en la Sorbona también, en Poitiers. Pues como todos los profesores de universidad, dio un montón de cursos, de charlas, de conferencias, escribe artículos, libros, etcétera, etcétera. Y dirige también, por supuesto, investigación. Lo que diríamos a lo que se dedica, ¿no?, fundamentalmente en la investigación es a la organización social del espacio, y esto lo cito, a través del estudio de las sociedades urbanas y del papel de los monasterios en el medievo. Y además también estudia los discursos ideológicos del poder en la Alta Edad Media del noroeste peninsular. En este caso, y a recordar que en todas las charlas nos habló Rosa del libro que van a sacar en la primavera sobre Asturias, pues sobre las mujeres en Asturias, y yo creo que se dedica pues al caso del Reino de Asturias y al proceso de elaboración de su relato histórico. A mí esto, como profesora de literatura, me parece interesantísimo, lo del relato histórico. Es miembro de varios grupos de investigación, el de Demeter, del que ya nos habló también Rosa varias veces, porque todas las conferenciantes que pasaron por aquí venían de Demeter. Otro grupo que, la verdad, él nos contará qué es lo que hace, algo de historia, europea posiblemente, ISEURAM. Y luego, fijaros qué interesante, un grupo volcado en la divulgación de la historia a la sociedad. O sea que, bueno, tiene realmente todas las características para que lo pasemos muy bien en esta conferencia. Y en la actualidad trabaja, de hecho es el investigador principal, que eso es un cargo difícil de conseguir en la Universidad Española, es el investigador principal de un proyecto de investigación financiado por la Fundación José Cardín, que os sonará, de Villaviciosa. El proyecto quiere reconstruir el territorio histórico de la red parroquial maliayesa. Bueno, pues con todos estos mimbres, hoy Álvaro nos va a hablar de las mujeres de la realeza en la Asturias medieval. Así que muchas gracias, Álvaro, y vamos a darle un aplauso de bienvenida. Igual es adelantar acontecimientos.
Muchas gracias, Socorro, muchas gracias por la presentación. Perfecto, sí, sí. Uy, y muchas gracias también, por supuesto, al Ateneo Jovellanos por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde, a Rosa Cid López por invitarme a participar de este ciclo, que es un verdadero honor, y precisamente en ese volumen que esperamos con ansia que salga en breve sobre la historia de las mujeres en Asturias, y que, bueno, precisamente el título replica uno de los capítulos que tuve la suerte de componer para ese volumen dedicado a las mujeres de la realeza en la Asturias medieval. Yo he hecho trampa en esta conferencia y voy a centrarlo en el 90% primero, porque hay un epílogo, digamos, que es el capítulo de Urraca la Asturiana, pero que queda un poco descabalgado, en este caso, cronológicamente hablando, y por eso me voy a centrar solo las mujeres del Reino de Asturias. Pero antes también quería agradecerles a ustedes que, bueno, decidan pasar esta tarde, que hay cosas bastante mejores que hacer, que no que venir al Ateneo, eso no, pero sí que venir a escucharme a mí. Entonces, desde luego, espero estar a la altura de sus expectativas. Y bueno, no sé si lo pasaremos bien, pero yo voy a empezar ya un poco irreverente, porque les voy a contar una historia peculiar, que no tiene nada que ver con Asturias ni con las mujeres del Reino de Asturias, pero que me parece muy evocadora. En el año 1462 ejecutaban en París, en la plaza pública, a ese hombre que ven allí, a François Villon, que era bueno, no era precisamente ningún tipo de alma cándida, era un poeta, vividor, heredero de estos goliardos, se había relacionado con todo el lumpen parisino, no había dejado títere con cabeza en esos poemas satíricos que tenía. Él era tan irreverente que hasta estando en prisión, lo último que escribió, una de las últimas cosas que escribió, unos versos decía, le condenaban a la horca al día siguiente y decía, ahora, colgado de una cuerda de una toesa, sabrá mi culo, pero me sabrá mi cuello lo que mi culo pesa. Bueno, pues ese es el tono un poco general. Pero en esa misma obra, que en realidad no solo va sobre su final escatológicamente hablando, sino es su gran testamento, se llama así de hecho. Pues es un gran testamento que escribe en prisión, una especie de reflexiones en verso. Y allí, dentro de esa obra, hay una bella balada muy melancólica sobre la fugacidad de la vida, la banalidad de los placeres, y que para eso utiliza un recurso poético que es recordar a un conjunto de 12 mujeres muy variadas, mezclando mujeres de toda la historia, de todas las épocas, tanto reales como míticas o medio legendarias al menos, y esas mujeres que se ha visto o ha visto que han desaparecido sin rastro, como él dice, como la nieve de antaño, como las nieves de antaño. Pues bien, de hecho este poema, que tenía obsesionado hace 75 años al gran Álvaro Cunqueiro, Cunqueiro escribió un libro con base en este poema de Villon, en el que en prosa poética pues hacía la biografía de esas 12 damas de la balada de Villon, y bueno, desde la bella romana, Flora, hasta la buena lorenesa, que es Juana, y vamos, de hecho versionó ese poema. Y entre uno y otro planteaban esa pregunta al aire que en una semana no se averiguará dónde están, ni quizás en un año, dónde están las nieves, las mujeres, las reinas de antaño. Pues bien, algo parecido es lo que planteo yo un poco con esta ponencia, ese capítulo de ese libro, un estudio que pude publicar hace un tiempo, porque seguro que no me equivoco si supongo que muchos de ustedes han estado en Covadonga alguna que otra vez y allí han podido ver en el museo que, bueno, ha sufrido bastantes recolocaciones, digamos, y rediscursos, pero han visto los cuadros maravillosos que ahí tiene depositados el Museo del Prado y que son una serie de retratos de los reyes de Asturias, en realidad. Es una serie que está concebida al llegar al trono Isabel II en el siglo XIX por Madrazo, que es un poco el José Madrazo en 1847, el que lo va a montar. Él pinta uno de ellos, de hecho, y es una serie de retratos de los reyes de España. Lo que quiere es, digamos, servir de legitimidad a la nueva reina
hay que ponerlo en la época, ¿no? La nueva reina, mujer, liberal, o sea, dentro de la política liberal, rompiendo con el pasado absolutista, etcétera, ¿no? Entonces es un poco fundamentar esa legitimidad en la genealogía de Isabel, empezando por Pelayo y siguiendo pues hasta Isabel. La idea era tener una especie de galería en el Prado solo con eso. Y se lo encargan los grandes pintores de la época, bueno, grandes y medianos y un poco menos todavía, y dependiendo del rey lo pinta cada uno. Entonces, los correspondientes al Reino de Asturias son un depósito que tiene ahora mismo el sitio de Covadonga, igual que otros reyes están en otros lugares, ¿no? Reyes de Aragón o reyes de Cataluña o de Pamplona están en esos lugares. Pues bien, en ese conjunto, por supuesto, si recitásemos la lista, Pelayo, Fabila, Alfonso I, Fruela, etcétera, despuntan dos mujeres. Dos cuadros que todavía se pueden observar allí. Concretamente, los de Ermesinda y el de Adosinda. Son cuadros historicistas, no nos vamos a meter más con ello, la historicidad que pueda tener estos retratos, pero sí que llama la atención. ¿Por qué dos? ¿Por qué esas dos? ¿Qué hace que sean tan especiales? Es decir, si tenemos que pintar 15 cuadros de los 13 reyes asturianos más dos, ¿por qué elegimos esos y no otras u otros reyes, ¿no? Si nos vamos un poco más atrás, veremos algo parecido. No sé si han estado aquí, este es el Salón de Reyes del Alcázar de Segovia. Es la reconstrucción, porque se quemó en el 19, pero bueno, estaba bastante documentado y la reconstrucción es muy fidedigna al original. El original es de la época de Enrique IV, de Trastámara, digamos el hermanastro mayor de Isabel la Católica. Y él construye o diseña este salón, también como propaganda. Si saben ustedes un poco que lógicamente sí, de la historia de Enrique IV, el impotente, el padre de Juana la Beltraneja, un tipo también bastante cuestionado en su legitimidad. Pues esto es precisamente lo mismo que hizo Madrazo, pero lo hace él. En uno de sus castillos principales, que es el Alcázar de Segovia, diseña un salón en el que tiene todos los reyes que le han precedido, desde el rey Rodrigo, porque Vitizar al malo, ya lo saben ustedes, hasta su presente. Es curioso porque en ese momento no había más que hombres. Sin embargo, un siglo después, más o menos, Felipe II se decide a reformarlo y aquí añade algunos que se habían saltado, por ejemplo, y entre otras cosas, introduce, por ejemplo, se había saltado los reyes de León, a Fernando II y Alfonso IX, porque solo habían puesto la parte castellana en ese momento de la división de reinos. Pues bien, entre esas elisiones también soluciona esto e introduce a dos mujeres. Introduce más porque introduce hasta Juana, pero, o sea, a Isabel II a Isabel I y a Juana, pero de esas que tendrían que haber estado en la primera edición, digamos, también introduce dos retratos, de Ermesinda y de Adosinda. Bueno, lo nombra de otra manera, los llama Ormisenda y Usenda, pero son ellas, además colocadas en su lugar. Curiosamente, las mismas. ¿Por qué? ¿Habrán hecho algo especial? Vamos a verlo. Para eso vamos a ir al origen de la historia. Claro, el origen de la historia es el Reino de Asturias. El Reino de Asturias es algo que conocemos, no voy a decir que mal y tirar piedras contra mi propio tejado, pero sí que, digamos que fragmentariamente. Tenemos bastantes cosas que, bueno, no tenemos documentación, o no tenemos testimonios, o no tenemos seguridad absoluta. Entre otras cosas porque la principal fuente que tenemos para conocer el Reino de Asturias es esto que ven. Bueno, este es un ejemplo de ellos. Son 3 crónicas, las llamadas crónicas asturianas, que se escriben en la década del 880. Es decir, para que se hagan una idea, 150 años después de, por ejemplo, Covadonga, Pelayo, del principio, y sobre todo cuando ya estamos al final, ellos no lo sabían cuando escribían, pero estamos en el reinado de Alfonso III, que es el último rey que reina, por así decir, en Asturias. O sea, sus hijos ya reinarán en León. El reino es el mismo, pero bueno, la continuidad lo dividimos ahí y tiene ciertas diferencias el traslado a León. En todo caso, ya digo, es una fuente un poco peculiar porque para hacer historia sobre 200 años tenemos que esperar solo a la versión que nos cuenta el último.
con lo cual ya cuenta las cosas un poco según su conveniencia. Les he dicho, son tres crónicas muy parecidas, pero a la vez con sutiles diferencias entre ellas. Hay dos que son la misma en dos versiones y otra que es paralela, digamos. No me voy a detener mucho más en la historia cronística, pero bueno, hay cosas que una dice y otra no, o cosas que se complementan, dependiendo, ¿no? Veremos alguna de ellas. Pero aquí, una vez más, las mujeres no aparecen, o no aparecen excesivamente. Es una historia concebida únicamente como una historia de hombres, y si me apuran, una historia de reyes, en masculino. Es una historia en la que el propio hilo conductor son las biografías de los reyes. Es decir, se va sucediendo un cuento, llamémoslo así, un relato de rey tras rey, hijo de, o vinculado a. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que quieren es, en esta época tardía, señalar o marcar esa verticalidad del linaje. Les importa mucho marcar esa continuidad del linaje. Por eso, les he mentido un poco, no es que no aparezcan las mujeres, pero aparecen en un lugar muy secundario, las que aparecen, y solo se nombra a tres. Tres mujeres. Solo tenemos 3 nombres de mujer en todo el texto, que son, curiosamente, Ermesinda, Adosinda y, bueno, y vamos a sumar una tercera, Munia. Es decir, la hija de Pelayo y mujer de Alfonso I, Ermesinda, la hija de estos, mujer de Silo, Adosinda, las dos que veníamos en el retrato del Alcázar o del Prado de antes, y una tercera, que sería Munia, que es la mujer de Fruela, madre de Alfonso II. Lo vamos a colocar a cada una en su sitio. Pero, en todo caso, son las únicas nombradas. Lo he dicho así, literalmente. Es las únicas 3 que tienen nombre. Aparecen otras, no muchas, no nos vamos a pasar, pero el resto son mujeres que... Hombre, son mujeres porque sabemos que aparecen, pero nos hablará de la hermana de Pelayo, de la madre de Silo, de una mujer que Ramiro fue a buscar, o sea, una mujer esposa, en el sentido matrimonial de la palabra, pero son anónimas. Poco a poco iremos viéndolo. Claro, aparte de las crónicas que tenemos, pues fundamentalmente algunos documentos. Les pongo en pantalla documentos originales de la época, pero con 4 o 5 pantallas más tendría suficiente para ponerles todas. Es decir, conservamos muy poco documento original de la época del Reino de Asturias. La mayoría son de personajes no vinculados a la realeza directamente, pero los que son de la realeza son solo de hombres, una vez más. Son los reyes los que aparecen, firman, protagonizan el documento, pues porque hacen una donación o lo que sea, ¿no? Y son los que firman. Firman ellos, no ellas. Que a veces en otras choca porque en otros estamentos sociales sí aparecen mujeres firmando con sus maridos o incluso siendo las protagonistas del negocio. Por ejemplo, el documento original más antiguo que conservamos en Asturias es la donación de Doña Faquilo, que pese a acabar en O el nombre, es una mujer. Doña Faquilo es una noble, una magnate de la zona entre Villaviciosa y Colunga, que le dona unos bienes a lo que va a ser el monasterio Santa María de Sádava, hoy más o menos la parroquia de las Tres, para que nos hagamos una idea. Entonces, eso es el primer documento es de una mujer disponiendo libremente de sus bienes heredados de sus padres en igualdad de condiciones que de sus hermanos. Pero contrasta con que los reyes lo hacen solos, no ponen a sus mujeres. Ni siquiera las mujeres en solitario. Entonces, ¿las mujeres no aparecen escritos en el Reino de Asturias? Bueno, no es del todo exacto, pero podríamos decir que no. Hay algunas escrituras, pero en piedra, en este caso, que sí conservan nombres de mujeres. Por ejemplo, ven arriba el ara de Santa María del Naranco o la piedra, la inscripción que había en la fortaleza de Oviedo, donde hoy está el edificio de la Telefónica, en la plaza de Porlier, que era una especie de piedra imprecatoria apotropaica para evitar, se dice, para evitar que venga el ángel de la muerte, el ángel percutiente, ¿no? Entonces, es una piedra que dice que ese castillo lo construyeron Alfonso y Jimena. Igual que la de arriba, dice que ese ara de altar lo otorgaron Ramiro y Paterna. Los dos hoy están en el Museo Arqueológico. Es decir, las mujeres sí aparecen en esa inscripción monumental,
pero nuevamente nos dice poco, más allá sí de su labor de algún modo evergética, pero realmente nos dice poco, más allá del nombre. Entonces, ¿qué sabemos de la propia época? O sea, de testimonios de la época, poco. No sabemos mucho más de los hombres, pero algo más sabemos. No es una historia llena de documentación, pero algo más sabemos. Entonces, este vacío documental, y me voy a referir en concreto al vacío documental o de información sobre las mujeres del Reino de Asturias, ya preocupó a la gente desde bastante temprano. No es que ahora los historiadores nos hayamos puesto a estudiarlo, sino que hay historiadores muy tempranos, de época medieval, que ya lo detectan o lo usan o, bueno, van a intentar iluminar de algún modo. Este es uno de los primeros, curiosamente, el obispo Pelayo de Oviedo. El obispo Pelayo de Oviedo pasa por ser, es un obispo de la sede de Oviedo a finales del siglo XI, principios del siglo XII, 1090-1120 más o menos. Este obispo está muy preocupado por la historia de la diócesis de Oviedo, por la historia de Oviedo, y en concreto, bueno, pues su gran capítulo es el Reino de Asturias, ¿no? Entonces quiere completar lo que se sabe. Y no solo las mujeres, sino toda la historia del Reino de Asturias. Entonces va a intentar recuperarlo. Y a él le debemos, digamos, el primer intento por completar esa historia de las mujeres. Ya digo, a principios del siglo XII, o sea, es muy temprano. ¿Cómo lo va a hacer? A través de dos medios, fundamentalmente. Uno, va a reescribir la historia del Reino de Asturias. Y cuando digo reescribir, lo va a hacer literalmente. Va a coger una de las crónicas que hemos dicho antes, la crónica sebastianense, y la va a escribir de nuevo. No solo va a ponerla, es decir, no va a ponerla en un alfabeto más moderno, sino que va a añadir cosas. A añadir capítulos que los viejos cronistas se olvidaron, digamos, que él como historiador va a completar. O sea, no hace un estudio sobre la historia de Asturias, sino que coge la vieja crónica y la va trufando, mechando, digamos, de nuevas noticias. Por ejemplo, les sonarán algunas. La venida del Arca Santa a Asturias la cuenta él por primera vez, metiéndola dentro del capítulo de Pelayo y luego de Alfonso II. Y otra de las novedades que nos cuenta en esa crónica que reescribe, que interpola, que se llama, son los datos sobre los enterramientos de los reyes anteriores a Alfonso el Casto. Porque de Alfonso el Casto en adelante, los sabemos, están todos en el Panteón de Oviedo y no habría gran problema. Ya lo decía la vieja crónica. Pero él completa los anteriores, porque piensa que también tienen derecho a que se sepa dónde están enterrados. Les sonará, por ejemplo, pues a Bamia, Santa Cruz de Cangas, una serie de lugares. Los dice él. Y no tenemos por qué dudar de ello, en principio. Porque, bueno, es muy reciente, si se dan cuenta, y en el fondo, ¿para qué va a mentir en eso si hay gente que lo puede decir, no, aquí no hay nadie enterrado con ese nombre, ¿no? Digamos. Pero al hablar de los enterramientos de los reyes, nos da también los de las mujeres. Es la primera persona que hace un poco más sistemático el relato sobre las mujeres. Se limita prácticamente a decir dónde están enterradas, normalmente con ellos. Pero nos lo dice y nos da algún nombre. De hecho, él es el primero que pone por escrito algún nombre que hoy no conservaríamos de otra manera. Esa es la primera manera en la que reescribe o intenta recuperar el Reino de Asturias, la historia del Reino de Asturias, ese relato. La siguiente, que también hace él, le sonará, es recogiendo la documentación. Documentación anterior, documentación de la época del Reino de Asturias, que él también reescribe. Y la pone toda junta en un libro, que es lo que hoy llamamos concretamente las donaciones que le hacen los reyes a la Catedral de Oviedo, y son lo que llamamos el Liber Testamentorum, el libro de los testamentos de la Catedral de Oviedo. Eso lo que hace es, pues ya digo, coge esos testamentos, esas donaciones, y las copia. A veces también mete alguna morcilla entre medias que le convenga, pero bueno, realmente en la mayoría de los casos es una copia. Y seguramente muchos de esos documentos hoy se han perdido, así que solo lo sabemos a través de esas copias que él hizo, con las dificultades de veracidad en algún caso. Y entre las novedades que hace es, por ejemplo, hacer firmar a las mujeres. ¿Por qué? Porque Pelayo dice, en mi época, en el presente, ya firman las mujeres. O ya metemos a las mujeres en los documentos. Entonces coge los documentos antiguos y como él sabe los nombres de las mujeres, no le cuesta nada meterlo. Entonces
falsifica, si quieren, un poco el documento, pero bueno, le da nombre en esos casos a las mujeres e incluso las retrata. De hecho, esa miniatura, tan rica que hay varias en el Liber Testamentorum, pues muestra a los reyes normalmente entregando ese testamento, esa donación a los reyes, a los obispos de Oviedo. Entonces ahí ven arriba al rey Ordoño I, sentado en el trono, dándole el papel, que ya lo tiene, el obispo, de turno, aquí lo pueden ver, y abajo, como si en una perspectiva un poco forzada, pero es lo lógico, abajo tienen a su mujer, a la del rey, quiero decir, la Mumadona, la reina Mumadona, pues bueno, que nos muestra esa reina sedente rodeada de su servicio, de sus damas de compañía, etcétera. Entonces, bueno, tiene esos primeros retratos, como ven, bueno, pues deriva de ahí. Claro, con el tiempo, esta oscuridad o estos huecos se intentan ir rellenando. O sea, lo que ya sabemos de antes lo sabemos, pero conforme vayamos viendo historiadores medievales, cronistas, que van contando la historia del Reino de Asturias, que es un capítulo fundamental para los cronistas, porque para ellos es el origen de todo. Es decir, cuando un rey, pongamos Alfonso VI, Alfonso VII, Alfonso X, quieren hacer una historia de su reino, el punto de arranque va a ser el Reino de Asturias, porque lo conciben así, se conciben como continuidad de una restauración de la monarquía después del Reino Godo. Entonces, siempre van a contar la historia del Reino de Asturias. Van a contarlo consultando lo que ya se sabía, pero no es extraño que empiecen a llenar de nuevas cuestiones. Por ejemplo, van a dar datos que terminan de completar, pues por ejemplo, la batalla de Clavijo. No aparecía antes. El tributo de las 100 doncellas no aparecía antes, pero Lucas de Tuy o Jiménez de Rada lo van a introducir en el reinado de Ramiro y en adelante. Por lo tanto, va a quedar como parte de esa historia que se va engrandeciendo en tamaño, en extensión, si queremos llamarlo así, con nuevos episodios. Y eso va a ocurrir, entre otras cosas, con las mujeres. Se van a engrandecer o se van a añadir datos sobre esas mujeres. Claro, no sabemos la fiabilidad que tiene, pero forma parte ya de esa biografía, aunque no sea real, aunque no sea verídica, forma parte de esa biografía de la historia de esas mujeres. Porque la gente va a empezar a pensar en esas mujeres con esos nuevos datos. Entonces, eso es muy interesante. Tanto es así que a veces se instrumentalizará los diferentes instituciones o diferentes, sobre todo, familias nobiliarias, cuando tengan que engrandecerse, quieran hacer su historia, pues van a buscar un antepasado poderoso, ¿no? Se suele decir que todo el mundo desciende de la pata del caballo del Cid, ¿no? Pues realmente no. Todo el mundo, si puede, desciende de una mujer del tronco de la monarquía asturiana. ¿Por qué? Porque las mujeres de la monarquía asturiana o de la familia, al ser, como les estoy diciendo, tan oscuras en su historia, permiten meter una historia, una invención. O sea, nadie se va a conseguir hacer descendiente directo de Pelayo, porque hubiera salido antes. Pero bueno, descendiente de la cuñada, descendiente de la nuera, descendiente de un primo lejano que tenía en Villamanín, pues bueno, eso sí. Entonces muchas familias o muchas instituciones se van a intentar hacer fundados, de algún modo, por esa lateralidad de la familia real. El mejor ejemplo, por ejemplo, se lo puedo decir, puede estar en familias como los Figueroa o los Miranda, grande nobleza del noroeste de España. Todos van a tener un antepasado que curiosamente salvó a las doncellas de la monarquía asturiana, en época del tributo de las 100 doncellas. Claro, nadie lo va a comprobar, eran 100 además, imaginémonos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque en última instancia se lo permite. O incluso, sobre todo es algo que se va a mover a partir del siglo XII-XIII, hay muchos monasterios que en el norte de España se van a hacer fundados por la familia real. Pero la familia real no permite que Pelayo, insisto, digo Pelayo porque es el ejemplo más claro, pero Pelayo, Alfonso II, Alfonso III, los reyes poderosos o importantes, que no se sepa que habían fundado esto, es raro. Pero en cambio, si lo funda un hijo bastardo de, o lo funda la mujer de, para retirarse después de viuda, eso no aparece en las grandes crónicas, con lo cual hay hueco para deslizarse. Y los monasterios, especialmente a partir del siglo XII-XIII, en el norte de España van a utilizarlo, van a ver ese filón, prestigiarse con ese capítulo oscuro de la historia. Con lo cual,
insistimos, es un momento en el que se extiende esa biografía de las reinas, en este caso. Tanto que en el siglo XVIII, con el movimiento ilustrado que pretende un poco limpiar de todas estas leyendas a la historia, pues hay un momento como de revisión, de intentar ver qué parte era lo original, lo verdadero, lo cierto, y qué parte es una invención progresivamente posterior. Y ahí tenemos el gran ejemplo. El primer gran historiador sistemático, científico incluso podríamos decir, que se ocupa de las reinas de la monarquía asturiana e incluso alguna visigoda, y por supuesto las que van a venir después, va a ser Enrique Flórez. Enrique Flórez hace este libro, bueno, en realidad son 2 tomos, y en absoluto de bolsillo, son una cosa curiosa, que él lo piensa, entiéndame, él lo piensa como una ayuda para quien va a los archivos. ¿Por qué? Porque él lo que establece aquí es una clara sucesión de la monarquía, pero para eso no utiliza a los reyes, utiliza a las mujeres. Por eso de que los hijos de mi hija, mis nietos son, que los de mi hijo lo serán o no. Entonces, claro, como bastardos, lo dice él en el prólogo, como bastardos hay muchos y líneas colaterales, pero verdaderamente los que marcan, las que guardan la legitimidad, la sucesión a través de las mujeres. Él hace esta guía cronológica para quien vaya al archivo para ver, o sea, para establecer la historia a partir de las mujeres. Es una perspectiva particular, curiosa, pero bueno, es muy útil. Y es, ya digo, la primera, es una colección de biografías de las sucesivas reinas. De algunas se sabe más, de algunas se sabe menos. Y va desde alguna visigoda, pero sobre todo desde Gaudiosa, la supuesta mujer de Pelayo, hasta la reina coetánea del propio Enrique Flórez, del siglo XVIII. Entonces, bueno, ya vemos un poco por qué algunas aparecen y otras no, y otras irán apareciendo. ¿Cuál es la gran labor que hicieron, por así decir, Ermesinda y Adosinda? ¿Qué hicieron para merecer ser nombradas en las crónicas, para ser retratadas por Madrazo o en el Alcázar? Bueno, igual les parece una tontería, pero lo acabo de decir. Guardar esa legitimidad. Curiosamente, las dos son nombradas para justificar agujeros genealógicos en la crónica de la monarquía asturiana. Les he dicho antes que las crónicas son una historia de reyes, un monumento a la familia, a la sucesión hereditaria. Pero, si somos estrictos, no son todos descendientes de Pelayo. Hay saltos genealógicos porque, por así decir, los linajes se agotan. El de Pelayo incluso se podría agotar muy temprano, ¿no? Porque Pelayo tiene a Fabila lo come el oso, ya lo sabemos, y sabemos que tenía hijos, pero no van a reinar. Ahí hay un salto. Hay que explicar por qué después de Fabila no reina un nieto de Pelayo, sino reina un yerno de Pelayo, en realidad, Alfonso I, que es el marido de Ermesinda. Entonces Ermesinda ahí lo que cumple es una función de enganche, de justificar por qué demonios Alfonso I tiene el trono. Porque si no sería un señor advenedizo que ha caído por ahí. Pero no, siendo el marido de Ermesinda, se convierte de algún modo en familiar de Pelayo, en descendiente de la línea genealógica pura. Por eso el cronista, cuando en el 880 tiene que explicar por qué reina Alfonso, nombra a su mujer. Es la misma razón por la que se nombra a Adosinda. Adosinda es la mujer de Silo, que todavía es más raro, porque Silo es un señor que venía seguramente de la parte occidental, sino gallego incluso, y cae, digamos, en la monarquía asturiana y acaba siendo rey. ¿Por qué? ¿Cuál es la vía de acceso al trono? Su mujer, su esposa, Adosinda. Entonces, por eso, incluso me da igual que veamos más abajo un árbol genealógico más, es del siglo XVII, o uno de los años 80, en la historia 70 incluso, en la historia de Asturias general, aparecen solo hombres y otra vez Ermesinda y Adosinda, para explicar ese enganche, ese engarce genealógico. Entonces, a mí no me interesa, o sea, me interesa, por supuesto, este árbol genealógico, pero yo quiero ampliarlo y quiero ver al resto de mujeres, las que no aparecen solo por cuestiones genealógicas. Entonces, vamos a ver algunas de ellas.
Vamos a ver, por ejemplo, las reinas con nombre, las que teníamos, a estas tres que hemos dicho, las reinas con nombre en la propia crónica. Aquí se ve, aquí aparece. Aquí aparecen, bueno, por un lado, este es Pelayo, y aquí todas son anónimas. Esta es su madre, esta es su mujer, Gaudiosa, o así la llamaremos de momento. Pero no tienen nombre realmente en las crónicas. Las que sí lo van a tener son, ya lo hemos dicho, Ermesinda, Adosinda y Munia. Ermesinda, ya lo hemos dicho, simplemente nos habla, perdón que no soy capaz de leerlo aquí. Esto es lo que dicen las crónicas sobre Adosinda, poco más. Fíjense, hablando de Alfonso, el yerno de Pelayo. Cuando vino a Asturias tomó por esposa a Ermesinda, hijo de Pelayo, por iniciativa del propio Pelayo, y recibió el reino. Y a partir de entonces empieza a hablar de Alfonso. Esta es la única aparición estelar. En la sebastianense, la rotense, que es muy parecida. Después de Covadonga vino a Asturias Alfonso, hijo del Pedro, y tomó por esposa a la hija de Pelayo, llamada Ermesinda. Y este con su suegro también, ya está. Aparición estelar, como ven, simplemente para señalar ese matrimonio que da legitimidad al marido, no a ella. Ella la legitimidad la trae por sangre propia. Pero aquí solo se les nombra para eso. Claro, con este matrimonio se consiguió unir, por así decir, ese núcleo primordial, que era la zona de Cangas en época de Pelayo, por eso se le llama Primorias, con la vecina Liébana, que era donde seguramente tenía sus dominios el duque Pedro de los Cántabros, que era el padre de Alfonso I. Entonces, con eso se empieza incluso a crecer, digamos, es un pacto, si me lo permiten, internacional, porque son dos núcleos separados que en ese momento se fusionan, ¿no? Y a partir de ahí tendrá esa continuidad. Ermesinda y Alfonso a partir de entonces van a ser los reyes. Vamos de momento a obviar a Fabila y a Froilioba, porque realmente ellos llegan en ese momento trágico, en ese cataclismo. Nadie hacía esperar esa sucesión. Alfonso I no tendría que haber reinado en la historia prevista, quiero decir, lo lógico era Pelayo, fue rey hasta el 37, a su muerte lo hereda su hijo Fabila, y a Fabila porque se le cruzó un oso en el camino, literalmente, pero lo lógico es que hubiera vivido bastante tiempo y hubieran heredado sus hijos. De hecho, sabemos que al morir Fabila tenía hijos, pero debían ser muy pequeños y no se le va a entregar el reino, sobre todo un reino tan incipiente en esos momentos. Entonces, claro, la historia de Ermesinda va a crecer a partir de entonces. Es un personaje que, como ven, en la época no se dice nada más que se casó con... Por esa razón, para darle la legitimidad. Pero si avanzamos en el tiempo, por ejemplo, algo tan conocido para todos como puede ser la abadía de Covadonga, teóricamente está fundada por Ermesinda. Digo teóricamente, es uno de esos monasterios que les decía yo que van a aprovechar estos pliegues, estas oscuridades del relato para, en beneficio propio, prestigiarse. Según unos documentos que se falsifican en el siglo XII, la abadía de Covadonga, no la cueva, el santuario, etcétera, sino la abadía, lo que hoy es la vieja colegiata, a la derecha del chorrón, donde las escaleras. Esa vieja abadía había sido y existía desde el siglo XII, pero no se sabía muy bien o no se tenía constancia de quién lo había fundado. Pues a partir del siglo XII hay unos documentos que aparecen y que dicen que fue una especie de encargo post-mortem de Pelayo a su hija y su yerno para conmemorar la victoria de Covadonga. Y entonces la abadía de Covadonga sería una fundación de Ermesinda y su marido. Es un documento maravilloso porque incluso nos da la fecha exacta, faltan las horas de la batalla de Covadonga. Nadie la sabe, pero es el 1 de octubre del año 722, por si hay preguntas algún día. El 1 de octubre, según este documento, que ya digo que es una falsificación, es ese día. Algo parecido, y esto es todavía más elaborada la historia, ocurre muy cerca, en San Pedro de Villanueva, el actual parador de Cangas de Onís. También fue un monasterio benedictino, fundado seguramente por una familia local en torno al milenio, pero en el siglo XII también empieza a buscar un prestigio. ¿Y cómo lo hacen? Pues recurriendo
a los personajes regios que tienen cerca. Insisto, hacerlo fundación de Pelayo es muy peligroso, porque que nadie lo haya dicho es muy raro. Pero vamos a hacerlo fundación de estos reyes, o sea, de Ermesinda y de Alfonso, que bueno, y además le vamos a dar un motivo hasta noble. Es una especie de monasterio, según ellos, para para conmemorar la muerte de Fabila. Sería una especie de monumento funerario a Fabila, por unos sueños que habría tenido Ermesinda, y habría sido pues una especie de monumento a su hermano querido. Y por eso se dice incluso que, si se fijan en la portada que permanece, todavía queda debajo de la torre, que es la antigua entrada a la iglesia románica en el crucero, aparece toda una lectura, un episodio, que es un jinete que se va de caza, por eso lleva el halcón, que se está despidiendo de la dama, se despiden otra vez aquí muy románticamente, aquí ven a la dama en jarras diciendo no te vayas, por favor, y a continuación es una escena del caballero luchando con un monstruo. Esto es un motivo que se tiene estudiado, lo tiene muy estudiado Isabel Ruiz de la Peña, que es un motivo que no existe solo aquí en Villanueva, está en Villamayor, por ejemplo, en Piloña, está en la Catedral de Oviedo, pero es que es un motivo que viene de Francia, del románico francés, y está desde el sur de Francia hasta aquí, esmaltados muchos. Es el motivo de la despedida de caballero. Es una especie de cuna del amor cortés, antes de que exista como tal, de ese léxico provenzal literario, ¿no? Entonces, plasmado en piedra románica, y es muy normal. Pero claro, se va a aplicar al caso actual. Esta va a pasar a ser la mujer de Fabila, Froiliuba, que sabemos que se llamaba Froiliuba, que está aquí despidiendo de su marido, y luego aquí no te vayas, por favor, por eso está en jarras, casi enfadada, porque he tenido casi como la mujer de Pilatos, he tenido unos sueños que va a pasar algo, y el hombre, Fabila, se empeña en ir al bosque y muere por el oso. De hecho, esto que les acabo de contar lo cuenta, o lo interpreta así, Enrique Flórez, y por eso tenemos este grabado, que es Froiliuba, según los capiteles de San Pedro de Villanueva. Si se fijan, está aquí Froiliuba en la misma posición que está aquí arriba, la iglesia de San Pedro de Villanueva, y aquí Fabila luchando con el oso. Por lo tanto, con esta especie de narración en imágenes de la muerte de Fabila, es muy fácil convertir San Pedro de Villanueva en un monumento hecho por Ermesinda y Alfonso, que son los beneficiados por esa muerte, en ese sentido. San Pedro de Villanueva, los monjes lo hicieron así y les salió redonda la jugada. Hoy todavía se sigue contando así un poco en la zona. Es verdad que las excavaciones arqueológicas nos han dado un poco más realidad sobre el complejo. La iglesia románica, obviamente, es bastante posterior a la monarquía asturiana, es del siglo XII en adelante. Tenemos incluso un testimonio escrito, una teja, que se escribe en el año 1223. La pila bautismal sí que puede ser anterior, pero la ciencia hoy en día maneja una cronología bastante más tardía. No puede ser una fundación de Alfonso y Ermesinda. Pero, bueno, es verdad, por abrir alguna brecha, que se han encontrado también estratos de ocupación anterior en otra zona, no en la zona de la iglesia, pero que pudiera ser. Entonces, bueno, queda abierta esa posibilidad a la leyenda. Bastante complicada, pero bueno. Aquí en esta zona. Si la iglesia y los capiteles están aquí, esta zona de la trasera tiene esos estratos anteriores. Si seguimos avanzando, pues ya ven, esta es este es uno de las crónicas bajo medievales, es una especie de historia de todos los reyes de Castilla que le entrega un intelectual del siglo XV, Alfonso de Cartagena, que es consejero de Enrique IV. Y es un árbol genealógico, si se fijan, literalmente es un árbol que va de página en página, continuando hasta el propio Enrique. Pues este hombre ya va mostrando más información sobre Ermesinda. Una de las cosas que dice es que yace junto a su marido en Covadonga. Recoge un poco lo que dijo Pelayo. El obispo Pelayo nos había dicho que estaba con su marido en Santa María de Cangas. No sabemos cuál es.
Pero bueno, hoy lo pueden ver aquí, teóricamente, en el epitafio. Aquí yace el rey don católico el rey católico don Alfonso y su mujer Ermesinda. No se suele ver porque siempre estamos mirando hacia la Virgen, pero si se fijan, si entran en la cueva, entran y ven el arcosolio, bueno, el agujero donde está Pelayo, y siguen hacia la Virgen. Pues justo antes de llegar a la Virgen hay un recoveco a la derecha, ahí abajo es donde está este sepulcro, que teóricamente recoge a los dos. Claro, es que al mirar a la Virgen le damos la espalda, y encima está hacia abajo, es más complicado verlo, ¿no? Es que tiene otro nivel de suelo. Vamos, tampoco estamos hablando de 5 metros, pero lo suficiente. Ahora tienen encima una lámpara de mina. Una lámpara de mina. Si van ahora a Covadonga, tiene una ofrenda de algún minero, digo yo, que es una lámpara de mina, está justo encima. Entonces, vamos a pasar a la siguiente que nombrábamos, a Adosinda. Ya sea en su representación del Alcázar o en su representación de los cuadros. ¿Qué nos dice de Ermesinda, perdón, de Adosinda? Vuelvo a decir, es que la crónica de la época, pues prácticamente lo mismo que veíamos de su madre. En su tiempo, Silo, futuro rey, tomó por esposa a Adosinda, hermana de Fruela, con la que más tarde alcanzó el trono. Tras el reinado de Aurelio, Silo, por razón de que había obtenido el matrimonio de Adosinda, obtuvo el reino. Lo mismo, nos dibujan el matrimonio como justificación del acceso de esta persona extraña. ¿Por qué? Porque Fruela es un rey que muere asesinado. Una conjura de nobles lo mata en Cangas y entonces hay un vacío de poder. Hay un vacío de poder, ahora lo veremos. Su hijo heredero va a ser Alfonso II, pero todavía es un niño pequeño, así que no le van a dar el trono. Parece que la facción rival, Aurelio, va a ser el rey, pero también parece que muere en extrañas circunstancias y sin hijos, con lo cual otra vez ese vacío. Y llega y reina Silo. ¿Por qué? Por matrimonio, una vez más. La que justifica que su marido reine es ella. Es ese matrimonio de Silo con Adosinda, hija de Alfonso I, hija de Alfonso I y Ermesinda, por supuesto, y hermana de Fruela. De Silo sabemos, el documento que les enseñaba antes, precisamente es una donación de Silo que nos lo sitúa. Es una donación que hace en el 775 de un montón de tierras que parecen ser de su patrimonio a unos monjes para que funden un monasterio. Pero, oh sorpresa, no es un rey o no es una persona que parezca del centro geográfico de la región. O sea, ahora mismo tenemos un reino que a duras penas llega hasta Galicia y poco más. Y entonces estas tierras que está donando Silo están entre el río Masma y el Leo. Es decir, la Mariña lucense, lo que es Alfoz, más o menos hoy en día. Alfoz y Ribadeo, esa zona. Pues esa era la zona que creemos originaria de Silo. Por lo tanto, era un rey no solo de fuera de la familia, sino de fuera de los círculos geográficos, patrimoniales de la familia. Este es un advenedizo, literalmente. Por lo tanto, ¿cómo lo justificamos que sea rey? Casándolo, que es así como lo consigue, con con la Adosinda, la no heredera, porque no podemos hablar en ese término, pero sí con esa mujer. Y precisamente van a ser quienes trasladen más al occidente la corte. Con Adosinda y Silo, la corte que había estado en la zona de Primorias, con algún conato en Oviedo, por parte de Fruela, la tenemos ahora en Pravia. ¿Por qué? Porque la está acercando a su zona. Y aquí es donde se va a hacer fuerte esta nueva monarquía durante unas generaciones. Aquí en Pravia tenemos esa construcción de los dos, del matrimonio, que es Santianes de Pravia, la iglesia de Santianes, de San Juan Evangelista de Pravia, que se dice que es donde están enterrados ambos, el matrimonio. Aunque la piedra laberíntica insista en decir que solo lo hizo Silo, literalmente es lo que dice. Es una piedra que es una destreza maravillosa que desde esta S central solo conservamos este pedazo, para que vean. Pero, gracias a copias de época moderna, desde esta S, cojan la dirección que cojan, haciendo S o lo que queramos, siempre pone Silo princeps fecit. Lo hizo el príncipe, el rey Silo. Entonces, bueno, aunque diga eso, en realidad Silo es rey por ella. Luego estamos hablando de
de esa capacidad de gobierno. Es más, sabemos por las crónicas que Adosinda, si nos ponemos un poco estrictos, sería la única persona, la única mujer que va a hacer algo parecido a lo que se llama ejercer gobierno en el Reino de Asturias. Del resto no tenemos mucha más noticia, pero de Adosinda sí la vemos decidiendo cuestiones de gobierno. De hecho, cuando muera Silo, ella, nos dice la crónica, que la reina Adosinda, de acuerdo con los nobles de palacio, decidirán que el rey que suceda a Silo sea Alfonso II, el que luego será Alfonso el Casto. No le va a salir bien la jugada, porque lo van a usurpar, va a haber una usurpación del trono y va a haber un exilio por parte de Alfonso en Álava. Pero esa decisión, en este caso femenina, de Adosinda junto a los nobles de palacio y en igualdad de condiciones. Los nobles de palacio vienen a ser algo así como la cámara de confianza del rey, una especie, no quiero poner esta, entiéndanme por favor, como un congreso de los diputados, pero claro, muy reducido y muy poco democrático. Es la legalidad que puede haber en ese momento es esa. Pues bien, la decisión es de ella junto a estos nobles de palacio. Pero les sale mal, ya digo, les sale mal porque se produce una usurpación del bando rival, es el momento del reinado de Mauregato y no es el mejor final que conocemos para Ermesinda, porque se le aplica la ley vigente desde época visigoda. Las mujeres de los reyes, viudas, etcétera, desde época visigoda están, cuando el marido muere, obligadas a entrar en religión. Se les obliga a ser monjas. Ojo, no es ninguna tontería. Es una medida de protección tanto para ellas como para el futuro rey. Y así lo articula la ley visigoda. Y esto es lo que hacen, es conservarlo. Les explico. Porque claro, la familia del rey muerto, la mujer, por un lado, puede sufrir ataques o violencia por parte de la familia rival o de los rivales que quieren el trono, y entonces la manera de protegerla es meterla en religión. Y a la vez, hay que decirlo también, no vaya a ser que la reina madre gobierne demasiado, la metemos en el convento y así el rey hijo, en el mejor de los casos, si ha habido una sucesión tranquila, no molesta demasiado y no mediatiza demasiado al hijo. Entonces, ganaban todos, por así decir, metiendo a la mujer en religión. Y es lo que ocurre con Adosinda. Adosinda, cuando llega a Mauregato, sabemos que toma votos perpetuos seguramente en Pravia. Lo sabemos curiosamente por uno de los asistentes a esa ceremonia de toma de votos, que es nada más y nada menos que Beato de Liébana. Beato de Liébana, por eso les traigo esa imagen de un beato. Conservamos cartas suyas a raíz de la querella por la herejía adopcionista, y nos dice que estando en la toma de votos de Ermesinda se enteró de una carta del arzobispo de Toledo, que tal. Entonces sabemos que gracias a esa carta un poco conservada por otros temas, que acabó sus días en ese monasterio, seguramente, ya digo, de Pravia. Lo más curioso es que las crónicas a posteriori son siempre muy impugnables. Entonces, las crónicas asturianas nos dicen que Adosinda y Silo no tuvieron hijos y que por eso se produjo este follón sucesorio, entre otras cosas, y ahí prohijaron un poco a su sobrino Alfonso. Pero también nos dirá que Alfonso era casto. Pero a posteriori se le podrá dar la vuelta a esto. Y entonces, otro monasterio con interés en prestigiarse, en este caso al otro extremo, nos vamos a Tineo, el monasterio Santa María de Obona, a partir del siglo XII, una vez más, porque es un momento de creación de muchas leyendas de este tipo, nos dice que el monasterio de Obona se fundó por un tal Adelgaster, o Adelgastro, que era hijo de Silo. Entonces, claro, los más crédulos dicen, vale, si era hijo de Silo, no dice que era hijo de Silo y Adosinda. Luego igual era de un primer matrimonio, bastardo o lo que queramos. Pero otros dicen que no, que era hijo de Sila y Adosinda. Entonces, bueno, es un episodio, de nuevo, inventado, pero que aprovecha esa oscuridad de la historia de las reinas. Si seguimos con las nombradas, la última mujer de la que sabemos el nombre es Munia. Les decía, Munia, la mujer de Fruela I y madre de Alfonso II. Pues bien,
Fruela, aquí lo ven asesinado en el trono, tiene ese triste final. Y Munia es, de algún modo, la víctima de ese final y la madre del gran rey de la monarquía asturiana, que es Alfonso II. Eso es lo que explica que se le nombre. No es casual, o sea, es que es la madre del gran rey. Ya puestos a nombrar a alguien por méritos propios, sería la madre de Alfonso II. Por eso Munia. Tampoco va a salir muy bien parada, porque si se fijan, no dice mucho más que esto. En época de Fruela, Fruela se fue hacia Baskonia porque los vascones se habían rebelado, los venció y tomó de entre ellos a su esposa, de nombre Munina, a la que engendró su hijo Alfonso. O la sebastianense va incluso a darle un estatus un poco inferior porque dice que, por supuesto, lo mismo, que los vascones se rebelaron y los sometió, y Munia, una muchachilla que era parte del botín de los vascones, se la reservó para él. Es decir, fuera botín, fuera... La cuestión es que seguramente estamos hablando de una de las nuevas funciones que tienen estas reinas, que les decía, asegurar los pactos territoriales. Fruela había tenido que someter a los alaveses. La forma de sellar este tipo de sometimientos era vincularse matrimonialmente. Entonces el rey Fruela se casó con lo que podríamos llamar una princesa vascona. No vayan a la literalidad de princesa, hijo de rey, sino una hija del noble más importante, a lo mejor, o algo así. Y eso sería Munia, una representante de la aristocracia vascona que se casa con la casa real que acaba de someterles, y entonces se genera esa pacificación y control del territorio. Por lo tanto, no solo ya son engarce del linaje, sino que son moneda de pacto. En estos momentos, pacto interno, porque se supone que Álava formaba parte del reino de Asturias, pero lo habrá también externo, es decir, alianzas con otros reinos. Ocurrirá sobre todo con el reino de Pamplona. De Munia sabemos, por ejemplo, que es la culpable, si se puede llamar así, de la existencia de Oviedo. O sí, porque Oviedo es lo que Claudio Sánchez Albornoz llamaba un poco románticamente el nido de amor de Fruela y Munia. Porque puede que los orígenes fueran así de turbulentos y en guerra, pero ya puestos a buscar romanticismo en el reino de Asturias, el único que puede dar pie a ello, pese al carácter áspero que dicen las crónicas que tenía, era Fruela. Es la que tiene un poco más de muestras de ello. Porque la corte está en Cangas. El poder, todos los organismos de poder están en Cangas. Pero en Oviedo, Fruela, Oviedo que no es nada en esos momentos prácticamente, es una colina, Fruela se construye o se hace construir, digamos, una casa de campo, una pequeña villa campestre, que tiene un palacio seguramente y una primera iglesia dedicada al Salvador. Olvídense del gran Oviedo posterior. De momento es un descampado, un monte despoblado que tiene eso. Y debía ser, por lo menos, el lugar donde vivía Munia de continuo. Y es por eso se le decía a Sánchez Albornoz que era el nido de amor de esta pareja. Matrimonialmente casado, no había nada que ocultar. Pero era un poco esa residencia fuera de los estragos de la corte. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí fue donde nació Alfonso el hijo. Como dice el documento, nació y renació. Es decir, aquí nació y aquí fue bautizado. En esa iglesia que les digo de San Salvador, primitiva, que sería la primitiva catedral. Todavía no era catedral. Entonces, esta existencia de Oviedo es un poco esa fundación de Fruela para la vida familiar. Por lo tanto, de algún modo, Munia es la inspiración que está detrás de Oviedo. Así se dice, los epígrafes que se conservaban de Oviedo, y hay varias novelas románticas del 19, que explotan mucho la figura de Munia y la relación con Fruela, porque es un personaje muy turbulento. Fruela mata a su hermano, es un personaje con muchos matices, no es tan plano como el resto de reinos de reyes de la monarquía asturiana en los relatos, y claro, la historia de amor, el hermano de por medio, el destierro, es un poco muy explotado, ya digo, por esa literatura romántica del 19. No solo romántica amorosa, sino romántica del romanticismo, quiero decir. Lo que pasa es que debió acabar sus días, tristemente, esta Munia, porque al morir asesinado su marido, no es que ella entre en religión, no tenemos esa certeza de momento, pero sí por lo menos que se refugia. ¿Dónde? Lo más lejos que pudo de sus enemigos. Si sus enemigos están en la zona de Cangas y del oriente de Asturias, ella se va con su hijo pequeño, Alfonso, a
lo más lejos que puede, que es Galicia, la Galicia lucense de ese momento, y van a Samos. El monasterio de Samos era anterior, pero lo había refundado Fruela. Fruela y precisamente Fruela y Munia. Por eso buscarán refugio ahí. Aquí será el primer lugar, el primer destierro de Alfonso II, junto a su madre. Luego ya iría con su tía a Pravia. Entendemos que entre este destierro y la ida a Pravia moriría seguramente Munia. Lo que pasa es que su hijo, Alfonso, sería el primero también, por terminar de darle esa humanidad a estos personajes, el primero un poco con ese sentimiento paternal o de amor a los padres, porque una de sus primeras actuaciones será fundar o refundar, restaurar esa iglesia de Oviedo que había hecho su padre, que fue arrasada por una expedición musulmana, y recuperarla para ser, en parte, panteón de los reyes de Asturias. Primero, por lo menos, panteón familiar, porque lo primero que va a hacer es, una vez construida, trasladar aquí los restos de sus padres, que no sabíamos dónde pasaron ese tiempo, ese entre medias, pero en teoría hoy descansan, bueno, después de la francesada y toda la recuperación, bueno, antes toda la restauración del siglo XVIII, que fue un poco atroz, y luego la francesada en los cenotafios que quedan en la capilla del Rey Casto de lo que hoy es la Catedral de Oviedo. Entonces, bueno, con este final quería dejarles. Sí querría, eso sí, antes enseñarles un poco la imagen simbólica de esta monarquía femenina, quiero decir, porque al final todas estas reinas, y muchas más que podríamos hablar hasta estas 13, tienen esta imagen. O esta imagen lo refleja muy poéticamente. La historia de las mujeres de la monarquía asturiana, tanto las concretas que hemos visto rodeando la vida de Pelayo un poco, o de los primeros reyes, como en general las mujeres de la monarquía asturiana, se refleja muy bien en esta imagen. Esta es una de las copias de ese mismo libro que les enseñaba yo antes, con un árbol genealógico página a página. Es otro ejemplar. Es el mismo texto, escrito por Alonso de Cartagena, pero una copia anterior, que no se terminó. Y esta es precisamente la página que refleja un poco la historia de Pelayo y su mujer, la que llamaríamos Gaudiosa, pero es un nombre que no se conoce en época medieval, es un nombre que tenemos del siglo XVI. Entonces, todas las mujeres son así. Aquí pueden ver un Pelayo y una Gaudiosa que no son en absoluto del siglo VIII. Es un Pelayo un poco monumental y sobre todo una reina Gaudiosa vestida a la borgoñona, un estilo del siglo XV. Puedo aumentarlo un poco para que lo puedan ver, si no. Y sobre todo, sin pintar, sin colorear, totalmente desdibujado. Esa es la historia del Reino de Asturias. La tenemos sin color, nos faltan todos esos datos. Y dentro de lo que cabe, la silueta, la imagen de los reyes la tenemos mejor conocida. Ahora, las mujeres las tenemos a medio conocer. O sea, del torso para abajo es totalmente desconocido. Y esto es un poco con lo que pasa con todas estas mujeres del Reino de Asturias. Conocemos el nombre, el dato, su existencia, a veces simplemente la lógica. Quiero decir, porque por ósmosis de los reyes no se han reproducido y tienen hijos. Sabemos que existieron, tuvieron que existir. Pero a veces es más lo desdibujado o lo anacrónico, como es que vaya vestida a la borgoñona del siglo XV, que lo que realmente sabemos. Pero bueno, aún así, esta imagen desdibujada, sombría, relativamente modificada, aunque solo sepamos eso, ya merece la pena ir conociendo un poco más cada vez. Entonces, bueno, con esto lo quería dejar aquí y, por supuesto, estoy abierto a todas las preguntas que quieran.